¿Cómo ve usted el panorama después de escuchar que Álvaro Uribe será responsable por 2 delitos de los 3 que estaba imputado? ¿Cómo queda el panorama en ese aspecto? Bueno, yo lo que puedo establecer un poco es que ciertamente, digamos, el expresidente Uribe cometió una serie de errores, digamos, al tratar de defender obviamente su legado político. Esto hay que decirlo y es que ciertamente este juicio, a pesar de que es un juicio sobre soborno, realmente la raíz de esto está ligado obviamente a las investigaciones que estaba haciendo el entonces senador Iván Cepeda sobre su nexo con los paramilitares. Entonces, ciertamente, lo que nos permite establecer es que este juicio, a pesar de toda la importancia y la carga simbólica que tiene, pues obviamente por la condena, pues ciertamente va a abrir un caja de Pandora sobre las investigaciones sobre el tema medular que viene, que es el tema obviamente relacionado con el conflicto armado. Entonces, yo creo que más allá de nuevo de este juicio, yo creo que lo más importante que hay que establecer es cuáles son las principales implicaciones que va a tener este juicio para posteriormente, digamos, juzgar un poco la figura del expresidente Uribe dentro del contexto político colombiano. En ese panorama, Camilo, justamente ganó el primer round, lo podemos decir, Iván Cepeda. Sin embargo, la pelea es larga, el litigio va a seguir, pero ¿cuál es ese capital político, ese capital de prestigio con el que hoy cuenta Iván Cepeda y con el que la izquierda va a empezar a jugar sus primeras fichas en esta campaña presidencial que se avecina? Has bien dicho lo de la cuestión del primer round. Hay que decir que la defensa sí o sí, esto lo expresaba el anterior invitado, pues hay que hacer una apelación. De esa apelación yo creo que se desprende algo muy importante, que es que efectivamente el expresidente Uribe va a seguir siendo una figura central en la política, no solo de su partido o del país. ¿Por qué? Porque ciertamente si llega a ser confirmada la condena, de alguna forma es como una especie de retiro forzoso de la política. Todos sabemos que una persona condenada por, digamos, por algún delito, pues obviamente digamos que sale un poco del juego político porque obviamente está recluida, pero si efectivamente lo que se hace es una absolución, yo creo que esto le permite tener digamos, un oxígeno más, incluso le podría endosarle un poco el centro democrático. Entonces yo lo que estoy alcanzando por ver es que estos 2 meses, que es lo que al fin de cuentas le queda a este proceso, van a ser, digamos, unos meses, un periodo en donde va a haber una polarización extrema, particularmente entre izquierda y derecha. La derecha diciendo que efectivamente la justicia está politizada, pero la izquierda defendiendo al final de cuentas que se estableció todo el debido proceso, que triunfó el Estado de Derecho. Entonces yo creo que ahí de alguna forma el periodo que viene es un periodo muy convulso, es un periodo en el cual hay que tener mucho cuidado obviamente de caer en la polarización y pues obviamente atenernos obviamente a las reglas del juego judiciales que pues de alguna forma tenemos en nuestro país. Estábamos escuchando, Camilo, a nuestro anterior invitado, a Alexander, abogado penalista, que nos daba algunas puntadas de lo que él creía eran algunas falencias, algunas grietas que había en hoy la lectura de los cargos por parte de la jueza Heredia. ¿Cree usted también que hay algunos vacíos dentro de esa interpretación que ella hace para terminar condenando a Álvaro Uribe por 2 de los delitos que lo había imputado? Bueno, más allá de que no soy abogado, creo que, digamos, esas grietas en la exposición, primero de motivos, pero también después, obviamente, con la confirmación de la condena, pues ciertamente creo que le dan al discurso del Centro Democrático, particularmente de la derecha que está muy asociada al expresidente Uribe, pues una especie de arsenal. ¿Para qué? Para decir que efectivamente no se falló en derecho y que particularmente, digamos, la justicia que hoy se impartió es una justicia que está politizada. Creo que, y esto es algo que es coincidente, y es que hay un mal timing de este proceso. Y es que ciertamente cae en un momento en donde gobierna la izquierda y efectivamente es un momento en el cual se acelera el proceso y se falla el proceso. Entonces creo yo que esa, digamos, mal timing, pero también, digamos, las grietas que se dan incluso en lo que sucedió el día de hoy cuando la jueza no solamente expuso los motivos, hay que decir que hay una serie, digamos, de áreas que ya se desvió un poco de la, digamos, de la cuestión meramente judicial y obviamente es una exposición de motivos muy, digamos, ligada a la coyuntura nacional.
pero también obviamente ese rasero que se estableció entre unas pruebas y las otras, pues obviamente le da al discurso de la derecha, en este caso el Centro Democrático, pues todas las armas casi que jurídicas y discursivas para decir que efectivamente hay una politización del proceso y que esto pues obviamente cae incluso en época preelectoral, para lo cual pues obviamente digamos genera mucho más sospechas que obviamente la confianza que debería tener la rama judicial en estos momentos. Para cerrar, Camilo, este paso con usted, agradeciéndole por estar con Pulso.com durante toda la transmisión, también en los días previos, en horas previas, queremos preguntarle cómo va a quedar ese tablero político, cómo va a quedar ese diagrama electoral. ¿Quién cree usted que sale ganando hoy? ¿Quién cree que sale perdiendo? ¿Y cuál es esa proyección que tiene en mente de lo que vendrá en ese ajedrez que se está moviendo en las elecciones presidenciales para 2026? Bueno, yo creo que fundamentalmente la izquierda sale ganando. Creo que de alguna forma el juicio de nuevo, un poco la idea de pensar que este juicio está más relacionado con lo que se viene que lo que particularmente ha sucedido, que es la cuestión del soborno, es que ciertamente lo que va a buscar la izquierda es capitalizar esto, es afincarse un poco en la idea de que defiende el Estado de Derecho y que particularmente esta justicia pues lo que está permitiendo es crear toda esta idea de verdad, justicia y reparación. Al final de cuentas, el mismo senador Iván Cepeda dijo que él no quería ver a Uribe en la cárcel, sino que se conociera la verdad. Entonces creo yo que eso apunta más, digamos, a que es digamos, una idea de buscar justicia, pero una justicia relacionada con el conflicto armado. Y yo creo que también el efecto más importante viene para el Centro Democrático. Creo que hay un dilema, y es el dilema de todos los partidos que son personalistas, y es frente a un líder que los lleva a la victoria varias veces, pero que en estos momentos se enfrenta a problemas. Existen dos salidas: o seguir defendiendo a su líder natural con el desgaste que eso viene, que obviamente termina distrayendo en época preelectoral la idea de un programa de gobierno. En estos momentos no sabemos qué propone el Centro Democrático más allá de defender al expresidente Uribe. O la otra es irse desligando progresivamente de la figura, incluso del legado del presidente Uribe, y pensar un poco en el uribismo sin Uribe. Y esa obviamente, digamos, una apuesta que han hecho muchos partidos, por ejemplo el peronismo en Argentina, el fujimorismo en el Perú, y que básicamente esto de alguna forma le puede permitir al partido Centro Democrático particularmente, pues tratar de sobrevivir incluso después de que su líder natural desaparezca tanto de la escena política, pues obviamente como en plano físico. Entonces ciertamente hay que mirar un poco cómo ese dilema se resuelve al interior de las toldas del Centro Democrático. Muy bien, hay varias opciones entonces sobre la mesa, sobre el futuro del Centro Democrático, del uribismo, pero también de la izquierda y cómo todo este panorama pues va a afectar precisamente las elecciones del 2022. Será Manuel Camilo González, politólogo de los Andes. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros en Pulso. Seguramente lo tendremos más adelante porque este camino es bastante largo. El viernes hay más decisiones